a ir al grano, ¿vale? El simbolismo que implica el mago de Oz en la historia. ¿Cuál es el origen de esta historia? ¿Vale? Tenemos aquí la presentación para que veáis que esto no lo saco de la chistera, esto lo hice a través de investigar un poco y te pone las interpretaciones políticas de The Wonderful Wizard of Oz, incluyen tratamiento del cuento de hadas moderno escrito por L. Frank Baum, que es el autor de la novela original, ¿vale? Y publicado por primera vez en 1900, con una alegoría o metáfora de los acontecimientos políticos, económicos y sociales de Estados Unidos en la década de 1890. ¿Por qué? Acontecimientos políticos, económicos y sociales. Porque el mago de Oz, amigos, os va a sorprender, trata de una serie de cuestiones que durante toda la historia nada es casual ni nada es accidental. Cada cosa que representa la historia tiene un simbolismo que representa la sociedad americana, que representa el papel de aquel momento de su sistema monetario y el papel del dinero, que nunca mejor dicho, papel y dinero, ¿no? ¿Cuál era el rol del dinero en aquella época, en el siglo XIX? Por eso nos da esa interpretación. Dice, las interpretaciones políticas enfatizan la estrecha relación entre las imágenes visuales y la línea argumental con los intereses políticos de la época. ¿Por qué? Porque a finales del 19, amigos, es cuando se tiene que decidir en Estados Unidos sobre si se va a mantener oficialmente por parte del gobierno un dinero con valor real o se va a empezar a utilizar un dinero de papel, ¿vale? Ocurrió por época muy similar en Reino Unido, en Inglaterra también, está la dama de papel, es un cuadro, un dibujo que podéis encontrar publicado dentro del Banco de Inglaterra, está colgado esa publicación, pero también la vais a encontrar por internet. La dama de papel es una señora que va vestida con billetes y hay un señor que lo que hace es tratar de seducirla, ¿no? Y que representaba un poquito, pues, la bajeza, ¿no? O lo barato, por decirlo de algún modo más, de argot más castizo, lo cutre que era, ¿no? Ese papel para aquella época, en aquella visión de aquella época, que se consideraba pues como una estafa el dinero de papel, cuando realmente la gente lo que tenía era tierras, propiedades y riquezas, joyas, etcétera. Eso es lo que representaba realmente ese dinero. Ocurrió en Inglaterra y ocurrió también en Estados Unidos. Y por eso esta historia está cargada de aquella visión de la época y de aquella presión que había contra ese dinero de papel, ¿vale? Los biógrafos informan que Baum había sido un activista político en la década de 1890 con un interés especial en la cuestión del dinero de oro y de plata. La ilustración William Wallace Deslow fue un dibujante editorial de tiempo completo por un importante diario. Para la producción de Broadway en 1901, Baum insertó referencias explícitas a personajes políticos prominentes como el presidente Theodore Roosevelt. Es decir, lo que nos están diciendo aquí es que ya en aquella época, los diarios de aquella época hicieron caricaturas del Mago de Oz que daban a entender que quien estaba en esa caricatura era el presidente en aquella época de Estados Unidos, Roosevelt, y que lo tenemos aquí, ¿vale? Está, a ver si se puede hacer zoom. Y no, me cargo la visión, ¿vale? Que tenéis ahora mismo, o la view que tenéis de esto, ¿vale? Ahí está. Pues esto sería una alegoría a ese espantapájaros y al mismo tiempo a un político espantapájaros, es decir, un político que estaba de pega, que solamente estaba ahí, pues eso, para colocarlo y punto, de cara a la galería, pero que tampoco representaba nada. Sería un poquito la visión que nos daban con esta historia, ¿vale? Y seguimos, para que empecemos a ver realmente de qué simbolismo estoy hablando cuando hablo de que el mago de Oz tiene simbolismo. Lo primero, la portada de este mago de Oz que representa, podemos ver unos personajes que viajan a la ciudad Esmeralda. ¿Por qué Esmeralda? ¿De qué color es la esmeralda? La esmeralda es de color verde. Están viajando a la ciudad del dólar. Es una peregrinación hacia el dólar, porque en aquella época es cuando se tiene que decidir sobre si se va a mantener el patrón bimetálico, plata y oro. Había altos yacimientos al oeste de Estados Unidos, altos yacimientos de plata, las mayores minas de plata estaban al oeste de Estados Unidos, y tenían que decidir sobre si se mantenía el patrón bimetálico en el sistema monetario actual, ¿vale? Esa era la clave fundamental de lo que estábamos entendiendo hasta ese momento. Y esa era la cuestión principal. ¿Se va a continuar con un dinero respaldado por metal, que es el oro y la plata, o se va a empezar a confiar en un dinero de papel, que sería pues el dinero fiat actual o fiduciario, como se dice en economía, ¿vale? Y en aquel momento, bueno, ya sabemos quién ganó la batalla porque actualmente el sistema nos representa de este modo. No solo eso, diríamos que el dólar pasó a ser un dinero, el dólar como tal emitido por una autoridad que es la Reserva Federal, pasó a ser un dinero de papel y además en 1933 se suspende la posesión de oro como dinero o inversión. Se suspende, ¿vale? Hay que entregar el oro
monetario, o sea, aquellas monedas que se posean de oro tienen que ser entregadas a la Reserva Federal porque queda ilegalizado. De hecho, si buscáis la historia encontraréis que hubo un profesor de Harvard que fue detenido, sentenciado porque se negó a acatar aquella ley, ¿vale? Porque decía que evidentemente eso no era dinero. Entonces, aquí este simbolismo, esa ciudad esmeralda representa el propio dólar, vamos hacia ese dólar es verde, y hay alguien muy poderoso en ese dólar, que es que el mago de Oz, que representa la figura de aquel que lo emite, aquel que lo imprime, ¿vale? Todavía entonces no existía la Reserva Federal, pero ellos ya entendían que aquel que controla, gobierna ese dólar verde, es un mago que es capaz de crear riqueza de la nada. De hecho, vamos a ver un poquito más adelante una de las alegorías que quiero explicaros. La película, para los que lo habéis visto, la película antigua, la que hizo Warner Bros., tiene una curiosidad. Si os fijáis, la película empieza en blanco y negro, pero llega un tornado que se lleva a la casa de Dorothy, lo arrastra y aterriza sobre el mundo de Oz, ¿vale? ¿Cómo es antes y después el mundo en el que vive Dorothy? Antes de que llegue el tornado, el mundo de Dorothy es en blanco y negro. La película está en blanco y negro, ¿vale? Pero cuando aterriza en Oz, todo es de colores. ¿Os fijáis? ¿Os acordáis? ¿Por qué todo es de colores de un mundo de blanco y negro? Porque está, dicen, ¿vale? Dicen los expertos, que es el simbolismo que representa cómo era el mundo antes de que existiese el dinero de papel y cómo fue el mundo después. Es decir, una especie de ilusión de riqueza, que esto sembraría un debate dentro de la propia economía y que vosotros como operadores de bolsa tenéis que ser los primeros que sintáis dentro de ese debate, ¿vale? ¿Es el dinero actual la principal materia prima con la que comercializamos un bien, un activo como tal de por sí, o es simplemente un medio? Aquí está la cuestión. El dinero se crea como un medio para las transacciones, para poder comercializar, para poder cambiar, por ejemplo, huevos por manzanas, tierras por cabezas de ganado, producción industrial por X otro bien, ¿vale? Entonces, había que crear una unidad que nos permitiese valorar esos activos e intercambiarlos. Ese era el objetivo del sistema monetario actual, ¿vale? Entonces, si ese objetivo no se cumple, el dinero no se cumple, si ese dinero no sirve como, o mejor dicho, pasa de ser eso a ser un activo con el que se especula como tal, tenemos un problema, ¿no? Y ese es ahí donde se sienta el debate de esto. El mundo del mago de Oz es en blanco y negro antes de que ocurra un tornado que traslada a Dorothy a ese mundo de Oz. Ese tornado, según algunos, representa la revolución monetaria que se produjo entonces en la época y por la cual se trasladó ese sistema bimetálico de plata y oro que respaldaba el dinero del gobierno americano a un sistema basado en papel. De hecho, el sistema bimetálico, por cierto, que esto también lo hemos contado, lo he explicado en YouTube, el sistema bimetálico estaba basado en plata y oro y, de hecho, las reservas que mantenía el gobierno americano hasta entrado el siglo XIX siguieron siendo pesos reales, mejor dicho, españoles. Reales españoles, acuñados con el escudo español con las dos columnas de Hércules que representaban esas dos columnas del Finisterra, del fin del mundo. Hércules separó el fin del mundo entre dos columnas que eran el norte de África y el estrecho de Gibraltar. Esas dos columnas representaban el fin del mundo, no había más allá y por eso los escudos españoles antiguos tenían entre una columna y otra una banda que ponía non plus ultra. Una banda que se enrollaba entre una columna, llegaba hasta la otra y se volvía a enrollar a la siguiente. Non plus ultra. Y cuando España resulta que va más allá, plus ultra, ¿vale? Porque non plus ultra significa no más allá. Cuando España va más allá y descubre un nuevo mundo en América, y ese nuevo mundo resulta que está lleno de riquezas y de oro, las bandas cambian, los escudos cambian. Ya no son dos columnas con non plus ultra, sino que son dos columnas que ponen plus ultra. Y el dinero acuñado por los españoles durante siglos representó las dos columnas y el plus ultra. Origen, amigos, origen del símbolo del dólar. Las dos columnas con la S son las dos columnas de Hércules con la banda del plus ultra español, ¿vale? Por tanto, el dólar tiene un origen español. Son los dos pilares del escudo que acuñó las primeras monedas de oro y plata que circularon por América y que además fueron las que provocaron la primera oleada de inflación en toda Europa sistémica, que fue por el oro que trajeron los españoles y que utilizaron para pagar las deudas a los banqueros genoveses de Italia que habían financiado el descubrimiento de América, ¿vale? Son cosas curiosas que si enlazamos la historia económica con el sistema monetario actual y con todo lo demás como traders que somos, pues esto os da
probablemente para que adquiráis pues unos conocimientos que cuando vais con los amigos, la familia o la gente, y no, es que soy trader, y no entienden de qué va esto, y tienes que explicarles qué son las divisas o qué es otro tipo de cosas, y les parece aburrido, y además os habrá pasado como me ha pasado a mí, es que no quieren saberlo, cierran la mente y dicen, no, esto no es asunto mío, ni me interesa, ni me importa, es muy complicado todo, y no tiene nada que ver con mi mundo. Pues que a una persona como esta le digas, ¿tú sabes que el dinero que llevas en el bolsillo tiene un origen de este tipo? Que hubo un momento en el que hubo una revolución de este tipo. El mago de Oz, ¿sabes que estabas en eso? No tengo ni idea. Pues sí, ¿vale? En la película es en blanco y negro y pasa a ser a color porque cuando Dorothy llega al mundo de Oz, llega al mundo en el que el dinero ya es de papel y ese dinero circula por todas partes y tiene un efecto riqueza, ¿vale? Pero cuidado, todo es de colores porque hay riqueza. Hemos llegado al mundo de la abundancia. El dinero se extendió por todas partes. La oferta monetaria, los bancos centrales hoy, ¿qué están haciendo? Fabricar billetes porque piensan que es el único antídoto para que un mundo entero no colapse en recesión económica, ¿vale? Desde la Reserva Federal hasta el Banco Central Europeo. Es la política de hoy. Fabricar billetes. Eso era el mundo de Oz. Y de hecho el mago de Oz sigue estando ahí. Sigue siendo el mago que está fabricando billetes para crear la ilusión de que existe riqueza. ¿Qué ocurre en la película? Que descubren que el mago de Oz no tiene poder real. De hecho, en la novela dice, soy un mago muy malo, no tengo poder para cambiar las cosas. Es lo mismo. El poder del dinero del Banco Central reside en que creamos que ese dinero tiene valor. Hace tiempo publicamos, a través de Brújula de Mercado, uno de los reportes que hice, hablaba de la posibilidad de que las políticas actuales de los bancos centrales en algún momento dejen de ser tomadas en serio. Es decir, que si ahora Mario Draghi resulta que dice que se sigue comprando absolutamente toda la deuda corporativa o pública que se emite en los mercados de bonos, se sigue comprando toda sin límite ninguno, vamos a perder la percepción de qué es el valor real de esos activos. Y si eso ocurre, puede llegar el momento en el que digamos, mira, si realmente no valen lo que valen y la única evolución que siguen las compañías en bolsa está basado no en el buen hacer que tienen como tal, sino que en sus beneficios trimestrales dependen en mucho y en demasía de lo que compra el Banco Central Europeo o las políticas de compra masiva de bonos, entonces resulta que ya no me creo la película, resulta que ya no confío en el euro, resulta que ya tampoco responden los bonos a lo que dicta el Banco Central Europeo y por lo tanto el mago de Oz acaba de perder su poder, ¿vale? Que sigue siendo ese. Pero hay un detalle más, por volver a la historia del mago de Oz y cómo tiene relación con el sistema monetario actual. ¿Cómo son los personajes del mago de Oz? Y no me estoy refiriendo a estos tres personajes que acompañan a Dorothy, que ahora veremos por qué son como son. ¿Cómo son realmente el resto de ellos? ¿Vale? ¿Cómo son? Alguien se acordará. Cuando llega Dorothy a Oz, aparecen unos enanitos vestidos de colores que son los habitantes de Oz y se ponen a bailar con ella, ¿vale? ¿Os acordáis que la casa cae sobre una bruja y solamente sobresalen las patas de la bruja, ¿vale? Las piernas. Y hay dos sandalias de rubíes, ¿vale? Sobresaliendo. ¿Qué es todo esto? Vamos por partes porque si no vamos a liarnos, ¿vale? Los enanitos representan una sociedad aplastada por las deudas en un mundo de colores que es sencillamente un sentimiento de riqueza ficticio, frugal, hecho sencillamente por el dinero de papel. Todo es un castillo de naipes. La gente es bajita y pequeña porque vienen oprimidos por las deudas que han generado la inyección continua de papel, que son ¿qué? Notas de pagarés, de ya te pagaré cuando esto se devuelva a su origen, ¿vale? Por lo tanto, el dinero es deuda, el dinero se emite a través de una tasa de interés implícita, que era el Banco Central en este caso, el mago de Oz, imprime sus billetes, pero los hace con una tasa de interés implícita y aquellos bancos que los cogen los prestan a los enanitos. ¿Por qué enanitos? Porque son gente oprimida, son gente que para poder comprar su casita, su coche o los colorines que tiene la película, todo un mundo de colores y de fantasía que está construido con una tasa de interés emitida por un mago de Oz, que es un banco central, ¿no? Esto es lo que representa ese simbolismo. Son bajitos porque viven bajo la deuda, no tienen riquezas reales. Dorothy viene de un mundo en blanco y negro donde posee su casa, posee su granja, posee comida y posee pues un poco activos reales. Mientras que ellos viven en un mundo pequeñito de fantasías donde todo es de colores, pero evidentemente no poseen nada, ¿no? Bien, la bruja, ¿qué es la bruja? En la historia cuentan que la bruja que muere aplastada, ¿vale? Es la bruja del este. ¿Pero qué es la bruja del este? Pensad en el mapa de Estados Unidos. ¿Quiénes están al este? Al este más este. Nueva York, Wall Street, son los banqueros, ¿vale? Entonces, aquellos que han interpretado esta historia como tal dicen, bueno, la bruja del este representa a los banqueros que caen aplastados y se les quita, entonces, las sandalias de rubí. ¿Qué no son de rubí? En la novela son de plata.
Y a partir de aquí, fijaos que aparece la bruja del oeste. La bruja del oeste es el oeste de Estados Unidos, donde estaban los yacimientos de plata. Y le dice que ha matado a la bruja del este y que puede utilizar las sandalias de rubí para protegerse, ¿vale? La plata para protegerse, pero que además debe ir a ver al mago de Oz que la podrá ayudar. Y para encontrarle, debe ir a la ciudad Esmeralda, que simboliza el dólar. Y tendrá que ir siguiendo el camino de las baldosas amarillas. Pensad por un segundo, ¿qué es amarillo? ¿Qué es amarillo? El oro es amarillo. Entonces, el camino de las baldosas amarillas es el patrón oro, son los lingotes de oro que tiene que ir siguiendo hasta encontrar al mago de Oz. Porque en aquel momento se emite papel, pero a cambio de oro. Es decir, se quedan con el oro y te dan papel. Por tanto, si quieres encontrarles, sigue el sendero del oro hasta que encuentre dónde están ellos, que es la ciudad de Oz. ¿Vale? Curioso, ¿verdad? Manuel, creo que es el momento aquí, es un punto de inflexión para preguntar, ¿existen dudas sobre esta historia que os estoy contando y que quizá me estoy inventando y no tiene que ver con la historia monetaria del dólar? Inexplicablemente creo que se ha quedado todo el mundo como escuchando el cuento, escuchando la anécdota. ¿Tenéis algún tipo de duda a nuestros alumnos? ¿Os habéis Tiene que haber impregnado preguntas, bien de amigos. información de todo lo que os ha dicho Gonzalo en este caso? Comentarios al menos, ¿vale? O preguntas. Tiene que haber un feedback aquí para que se sepa de qué estamos hablando. Nada, no tenéis ningún tipo de duda o inquietud sobre la historia. A ver, por aquí no. Algo. Vale. Nada, perfecto. ¿Algún otro tipo de duda que tengáis? Dice Alex Richard Chipana, dice, la analogía es muy ilustrativa. Gonzalo, antes solo lo veía como una película y no sé qué se ha querido referir Jordi Font, que ha dicho el personaje de Ojalata, entre mayúsculas, no sé qué se ha querido referir con esa pregunta. Bueno, pues si lo que Dice, quieres que hablemos del ¿qué representa? ¿Qué representa el personaje de Ojalata? Muy bien, pues vamos con ello. Hay tres personajes que van a ayudar a Dorothy a llegar hasta Oz, ¿vale? Esos tres personajes representan bueno, vamos a hablar de los tres personajes y luego vamos qué representan. El hombre de hojalata, si os acordáis, lo que le falta es un corazón. Al espantapájaros, lo que le falta es un cerebro. Y al león le falta el coraje, el valor. ¿Os acordáis de esto, no? Bueno, pues, según dicen, el hombre de hojalata representa a la clase obrera americana. El espantapájaros representa a la clase campesina. Por este caso, lo que nos está diciendo es que a la clase obrera americana, a los hombres de la industria les faltaba corazón, ¿vale? Fe, creencia. A los hombres del campo les faltaba cerebro para saber lo que estaba ocurriendo. Y el león representa a la clase política americana o al pueblo americano que le falta. Bueno, dicen que el pueblo americano en realidad es Dorothy, porque representa la inocencia. Pero el león representaría la falta de valor para reconquistar, ¿no? Tus sueños, ¿no? El león es un león que quiere llegar a tener valor, que quiere llegar a rugir. De hecho, cuando yo lo investigué esto, decían que el león representaba la figura de un político en aquel momento que hizo un discurso para volver al bimetal, al sistema bimetálico, y que no prosperó nunca. Fue incluso postulado como presidente de Estados Unidos sin que llegase a ningún lado. Y por eso dicen que esta historia, en realidad, ese león es ese político que nunca consiguió demostrar su fiereza al resto de la clase política y conquistar o reconquistar el poder del pueblo americano. Mientras que Dorothy representaría la inocencia de un pueblo americano que desconoce dónde se ha metido y que lo que quiere es volver a casa, ¿vale? Bien, Entonces, hasta... Gonzalo. Ay, tenía un pequeño mensaje que nos dejó Carmen, Sí, alumna. Dice, el dólar dejó de ser patrón cuando USA se tuvo que endeudar por la guerra de Vietnam. totalmente correcto. De hecho, fíjate, para que... ¿Cómo me has dicho? Eva, ¿verdad? Se llama. No, Carmen. Carmen, perdona, Carmen. Carmen, incluso te invito, antes de que la guerra de Vietnam la den por finalizada y vean que no va a ningún sitio, por cierto, la guerra de Vietnam fue creada, como las de Corea también, para dar salida a la industria armamentística que tenían de Japón. Japón se ocupó tras la Segunda Guerra Mundial,
ocupan Japón y digamos que surge un debate. Para Alemania y para Japón surge un debate. Es ocupado por los aliados y dicen, ¿qué hacemos con toda esta industria? No os olvidéis que Japón y Alemania eran las primeras potencias militares e industriales tecnológicas del mundo en aquel momento. La tecnología de Japón y la tecnología de Alemania prácticamente hicieron tambalearse el mundo entero. Alemania conquistó toda Europa occidental con su tecnología y su poderío militar. Entonces, cuando caen finalmente, muchos de sus enemigos, que son los Estados Unidos, dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta gente? Lo primero que vamos a hacer es destruirles, hacer que sus economías vuelvan a una economía agrícola. Pero algunas cabezas pensantes de aquel orden mundial entonces dijeron, ¿por qué vamos a hacer eso teniendo el poder que tenemos actualmente? Podemos convertir a Japón en un pilar, atentos a esto, para sostener el nuevo orden económico y mundial que vamos a edificar, que es en Bretton Woods, ¿vale? Que es el dólar como moneda mundial. Se crea entonces tras la Segunda Guerra Mundial. Y en aquel momento es Japón lo que tiene que dar soporte a ese dólar como amortiguador. Un yen y un marco que cuando el dólar necesite abaratarse podrán sencillamente revalorizarse contra el dólar porque están dirigidos por los mismos Estados Unidos, ¿vale? Por lo tanto, aquella industria militar que tenía Japón se le siguió dando salida tras la Segunda Guerra Mundial en los años 50 con la Guerra de Corea, en los 60 con Camboya, en los 70 con Vietnam, o sea que se siguieron creando guerras, ¿vale? Ahí por ahí lo podéis buscar, está también en internet lo que llaman la profecía de Goebbels, que habla de que cuando se acabase la Segunda Guerra Mundial habría muchas más guerras porque la máquina de la guerra ya no pararía nunca, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, lo que a Carmen le va a resultar curioso es que incluso si miras la balanza comercial de Estados Unidos, en el año 68 Estados Unidos pierde su último superávit comercial. La guerra comercial actual se basa por un déficit comercial, ¿no? De Estados Unidos con el resto del mundo. Nace en 1968 y es en 1972 cuando Estados Unidos suspende su conversión fija de $35 por onza de oro, ¿vale? Por lo tanto, lo que estamos contando del Mago de Oz no es la desaparición del patrón de oro, que seguirá estando presente, sino la desaparición de la posesión de oro como dinero en las manos del pueblo americano, ¿vale? Por lo tanto, hablo del patrón oro porque en aquel momento se buscaba el amasar, el poseer el oro. No hay que olvidar, también lo hemos contado aquí, es muy importante para entender esta historia, del origen del propio dólar, ¿vale? La Reserva Federal nace en 1913. Para que nazca la Reserva Federal hay que crear una propia enmienda en la Constitución americana, que es la enmienda 16, que lo que establece es que se puedan cobrar impuestos para poder pagar los intereses de la deuda. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento el gobierno americano ya no podrá autofinanciarse, sino que tendrá que pedir ese dinero, en vez de producirlo él, lo producirá la Reserva Federal, lo fabricará la Reserva Federal, que será un cártel bancario, porque contará con 12 bancos que constituyen la Reserva Federal. 12 bancos privados que comprarán participaciones y que serán como socios accionistas de la Reserva Federal. Esta fabricará billetes que prestará al gobierno americano para financiarlo y el gobierno americano tendrá que devolver el interés y el dinero a la propia Reserva Federal. Pues el gobierno americano dice, bueno, pues si tengo que hacer eso tendré que crear una enmienda que me permita cobrar impuestos para poder pagar el interés. Fijaos que esto es crucial, ¿vale? Porque es ahí donde hacen los impuestos vinculados a la política monetaria. Para poder pagar la tasa de interés del Banco Central tendré que empezar a cobrar impuestos. Entonces, es aquí donde nace este cambio, ¿vale? De paradigmas en los que la Reserva Federal se convierte en ese banco central como tal. Pero en la historia del Mago de Oz lo que vemos es la pérdida del dinero metálico como tal, en la cual pues se estandariza, por decirlo así, los pagarés, las notas como tal, los billetitos, los papeles, en los que a partir de ahí es el dinero en circulación. Se le da al pueblo papel como dinero en circulación, más que pagarés, más que títulos acreditativos, que era lo que existía antes, de posesiones de oro o de plata como reservas para transacciones comerciales, ¿vale? Entonces, esto es importante y es en realidad los orígenes del sistema monetario actual, ya digo, en esta historia, ¿vale? Entonces, a partir de aquí queda pocas alegorías más que hacer. Vamos a ver si me estoy dejando algo en el tintero con la propia presentación, ¿vale? Pero yo creo que poca cosa más. Dos duditas dos Sí, mensajitos para ti, ¿vale, Gonzalo? sí, dime. Eric me ha preguntado hace un ratito, lo que pasa es que no te quería interrumpir. Dice, ¿por qué este cuento tiene tal simbolismo? Dice, o en todos los cuentos infantiles podemos encontrar alusiones a la economía y política. Y ahora, No, creo que en todos. Vale, Sí, dime. te digo lo de Carmen y ya me contestas, ¿vale? Carmen, Perfecto. respecto al tema en el cual tú estabas hablando, dice, de hecho, Francia envió un barco a Estados Unidos con dólares para cambiarlos por oro y Estados Unidos lo rechazó. ¿Sabe Carmen qué tipo de barco mandó Francia? Carmen, Sí, ponnos en el mensajito si sabes qué tipo de barco es. Francia, Legault, mandó una fragata militar a por el Un oro. barco de guerra, respondió Carmen. Sí, a Florida. Y no solo eso, Legault
suspendió, sacó a Francia de la OTAN después de esto. Lo que pasa es que 2 años después se volvió a unir a la OTAN, ¿vale? Pero fíjate si el tema es importante, que sacaron a Francia de la OTAN, motivados por esto. Los franceses se opusieron a aquel nuevo orden en el cual... ¿Cómo sobrevive, por cierto, el dólar tras perder su conversión con el oro? Porque, claro, la respuesta sería sencilla. Europa ya no querría el dólar en reserva si no, no era convertible por su propio oro. Europa sabía que si se quedaban los dólares y Estados Unidos suspendía la conversión, muy probablemente en el largo plazo esos dólares valiesen menos y para cuando quisiesen recomprar su oro les darían mucho menos oro, ¿vale? Entonces, la idea era recuperar el oro rápidamente, pero hubo una estrategia muy buena, auspiciada por Kissinger, que fue el que negoció esto en su momento. Kissinger negoció con la OPEP el hecho de que ningún país miembro de la OPEP cotizase petróleo que no fuese en dólares, ¿vale? Así que se creó el petrodólar. El mundo entero, que ya no le interesaba el dólar porque ya no estaba respaldado por oro, ya no era una reserva. El dólar ya no estaba respaldado por oro, seguía siendo una moneda mundial, seguía siendo la primera economía del mundo, pero ya no estaba respaldado por oro, por lo tanto, habría bancos centrales y bancos privados que dirían, tengo reservas de millones de dólares que voy a convertir a oro, porque sé que el oro va a valer en un futuro, pero el dólar no sé cuál será su política, y desde luego la de Nixon ahora mismo, y dado el déficit comercial de Estados Unidos de los 60, a finales de los 60, en los 70, la estrategia era sencilla, abaratar el dólar para vender más producto americano al extranjero. Si eso lo ve un banco central o el propio departamento de estrategias de un banco de inversión, habrían dicho, quítate los dólares de encima, vamos a comprar oro, o vamos a comprar yen, o vamos a comprar libra, pero los dólares quítatelos de encima. Pero si resulta que el combustible cotiza en dólares, acabamos de crear una demanda eterna de dólares. ¿Por qué? Porque el resto del mundo, todos aquellos que tengan calefacciones, transporte, necesiten gasolina, que son prácticamente el mundo, el planeta entero, ¿vale? Vive de los hidrocarburos. El planeta entero tendrá que comprar dólares para poder comprar barriles de petróleo o gasolina, ¿vale? Por tanto, acabamos de legitimar la demanda perpetua de dólares a través del petrodólar. Y por eso, cualquier intento de cotizar el petróleo fuera de dólares provocó guerras, como en el año 2002, cuando Saddam Hussein cotizó el petróleo iraquí en euros, y en 2003 tuvo una invasión y se creó un banco central para controlar la moneda y el petróleo iraquís, ¿vale? Es curioso todo este tipo de historias porque una cosa enlaza con la otra, ¿vale? Todo está vinculado, pero volviendo a la pregunta original que nos ha hecho el otro asistente, ¿vale? Más que la de Carmen. ¿Todos los cuentos infantiles tienen una referencia a la economía? No, no todos. Volvemos al origen de todo, vamos a ver dónde está aquí. Hemos hablado del autor de este cuento y el autor de este cuento como activista político de la época. Es decir, este señor se caracterizó por tratar de hacer guiños o alusiones, decíamos aquí, está por aquí, lo voy a volver a leer, ¿vale? Decíamos, interpretaciones políticas, las interpretaciones políticas enfatizan la estrecha relación entre las imágenes visuales y la línea argumental con los intereses políticos de la época. La biografía informa de que Baum, los biógrafos informan de que Baum habría sido un activista político de la década de 1890 con un interés especial en cuestiones de dinero, oro y plata. Ilustrado William Wallace Denslow fue el dibujante, editor, referencias explícitas a personajes políticos provenientes como el presidente Theodore Roosevelt, ¿vale? Y decía, metáfora de los acontecimientos políticos, económicos y sociales de los Estados Unidos en la década de 1890. Este cuento está escrito por un activista político que trata de reflejar cómo era la sociedad de Estados Unidos en aquel momento a través de un simbolismo como este, ¿vale? No solo eso, en la novela hace referencias, por ejemplo, dicen que en la novela original los monos que son los que ayudan a la bruja del oeste a atacar a Dorothy, que quieren quitarle las sandalias de rubí, que son de plata en realidad en la novela, los monos, es que vais a alucinar, hay muchos detalles, ¿vale? Los monos, resulta que cuando habla uno de los monos con Dorothy, a la muerte de la bruja, le dice, nos has liberado, porque tiene un cubo de agua y la bruja se derrite en el cubo de agua, ¿vale? Nos has liberado, etcétera, etcétera. Uno de los monos le dice, nosotros éramos felices y vivíamos del fruto de los árboles antes de que llegase Oz. Es decir, creen que los monos están hablando de la clase indígena nativa de América, la que era libre y la que vivía de la tierra, de los campos, ¿vale? Y que cuando llega Oz, este mundo ilusorio, materialista, pues pierden aquel mundo suyo, desaparece, ¿vale? No solo eso, en la novela también cuentan que el espantapájaros le contesta algo muy curioso al hombre de hojalata. El hombre de hojalata se pone a llorar. El espantapájaros le dice que ¿por qué llora? El hombre de hojalata dice que teme que algún día
se quede sin oil, el oil en inglés es aceite, prácticamente, ¿vale? O sea, oil es aceite, pero también es petróleo, ¿vale? En inglés. El West Texas Oil Index, el oil Brent, todo esto es oil, petróleo, ¿vale? Pero también es aceite. Entonces, el hombre hojalata llora y dice que teme que algún día se quede sin aceite porque entonces no podrá moverse. Pero le contesta en la novela El espantapájaros, algo así como, más sufrirá Rockefeller si se acaba el aceite, el oil, ¿vale? ¿Quién era Rockefeller en aquella época? Rockefeller en aquella época era el magnate del petróleo. Bueno, lo sigue siendo, ¿no? Actualmente. Pero en aquel momento era el magnate del petróleo. Y actualmente, pues ExxonMobil está edificada sobre eso, ¿vale? Pero es el magnate del petróleo y hacen alusión a él en la novela. Le citan su nombre, ¿vale? Dicen, más temerá a Rockefeller, más sufrirá Rockefeller si se acaba el oil, el petróleo, ¿vale? Por si cabe alguna duda sobre si esto realmente citaba a personajes de la época o no. Vale, más cuestiones que tengáis. Son las 7 ya, ¿no? Sí, tengo aquí dos cositas que nos dice Carmen, ¿vale? Dice Carmen, dice, por eso ahora el patrón del cambio será el petróleo. Y la propia Carmen vuelve a decir, te pregunta, ¿las criptomonedas tienen futuro o como lo dicen muchos analistas, es un bluff? Como, ¿El qué? Perdón, no te he entendido lo último. te pregunta que si las criptomonedas, tú crees, según tu perspectiva, que tienen futuro, o si, como dicen muchos analistas, será un vaivén. Vale, dos cosas aquí. Antes de hablar de las criptos, si son el futuro o no. Lo primero, sobre el petróleo, si realmente es ese patrón, el petróleo que respalda todo. En marzo de 2018 se creó el petroyuan. El petroyuan, ¿qué es el petroyuan? China aspira a que su moneda ocupe un lugar relevante en el mercado mundial. China es la segunda mayor economía del mundo y, sin embargo, no se acerca ni de lejos. Las reservas de dólares de los bancos del mundo no tienen nada que ver con las reservas de yuan, ¿vale? Estamos hablando de que estas son las reservas de dólares y estas las reservas de yuan que hay en los bancos del mundo entero. O sea, el yuan no es una moneda de reserva todavía, aunque oficialmente fue aceptada en 2016 como moneda de reserva de giro por parte del FMI, ¿vale? Que es una revolución, porque ya eso costó. De hecho, un año antes el FMI rechazó de nuevo la propuesta de aceptar dentro del DEC, de los derechos especiales de giro del FMI, que es una especie de moneda mundial, el yuan, y lo que hizo China fue anunciar la cotización del oro en yuanes en la bolsa de Shanghái. Se aceptó el yuan, pero China continuó con el plan y en marzo de 2018 se cotiza ya el petróleo en futuros de petróleo en Shanghái, cotizados en yuanes y convertibles por oro. Esto es lo que en el pasado ha provocado guerras. El hecho de que un país cotizase petróleo de otra moneda que no fuese el dólar provocó guerras, pero claro, China no es Irak, ¿vale? Saddam Hussein no es Xi Jinping. Entonces, la capacidad o el peso que tiene una economía como la China, una industria como la China y una población como la China, pues evidentemente no son un enemigo fácilmente abatible y por lo tanto hay que buscar otro tipo de soluciones en este caso. Pero ese es el objetivo, cotizar el petróleo, la energía en yuanes. Pensad por un momento cuáles son las acusaciones que hemos escuchado esta última semana. Petroleros iraníes que no pueden vender crudo bajo las sanciones americanas a Europa. Petroleros iraníes que están haciendo llevar petróleo a China y dejándolo almacenado allí, ¿vale? Por lo tanto, ¿quién dice que esté almacenado? Probablemente también sea una manera de respaldar la energía, los contratos de energía, los futuros que emite la bolsa de Shanghái. Si hay un contrato vencido a futuro con alguna petrolera que implique la entrega en especie de ese contrato en vez de la liquidación monetaria que tenga el contrato, es decir, si se gana pasta o se pierde pasta con el contrato y hay que entregarle el petróleo, tienen reservas de petróleo los chinos, ¿vale? ¿Y cómo sabemos que son simplemente están guardando en los depósitos aduaneros de China el petróleo Irán y no lo está cambiando a cambio de nada? No hay manera de saberlo. No sabes si China a lo mejor tiene negocio con Irán. Vale, yo te construyo las estaciones de depuración de petróleo, pero tú a cambio me mandas petróleo bruto a China, ¿vale? Por contratos. No lo sabemos, no hay manera de saberlo y los americanos tampoco lo saben. Entonces, es aquí donde se edifica la base para un petroyuan que haga sombra al petrodólar y que de funcionar en un futuro hará que el propio yuan sea una moneda de reserva. Quizá no ahora, pero quizá dentro de 10 años, de 20 años, el yuan sea una moneda muy potente en la que digas, bueno, mis ahorros están en yuanes, así que Europa puede hacer lo que sea, pero el yuan es de piedra, ¿vale? Se mantiene porque el yuan está respaldado por petróleo, por oro, cosa que los occidentales no han hecho con sus monedas, que son de papel, ¿vale? Ahora, volviendo al tema de la cripto y si es el futuro o no.
En mi opinión, y es una opinión muy particular, creo que la cripto es un experimento. Es un experimento que no es casualidad, no surge de la nada, es alguien de arriba, de los de más arriba, que pone en funcionamiento un blockchain, que lo extienden socialmente, digitalmente, que no está promocionado por el sector financiero como tal, porque esto va más allá del propio sector financiero, sino que sencillamente es un experimento social que en todo caso, pues de tener al sector financiero detrás, tiene a 4 o 5 bancos privados muy grandes que lo ejecutan como un experimento en el que saben que van a perder, ¿vale? Pero ¿cuál es ese objetivo? Creo que el objetivo del Bitcoin, y cada vez lo veo más claro, del Bitcoin, de las criptos como tal, es crear una alternativa al sistema monetario actual, porque el sistema monetario actual debe ser reformado con urgencia, porque saben perfectamente desde los años 90 que no hay solución. Hay gente que dice que estamos quebrados desde los 90. Desde los 90, desde el año 28 con la crisis del ETCM, lo único que se ha hecho ha sido fabricar más billetes para tapar el agujero, ¿vale? La pregunta clave es si las variables reales responden a las variables nominales. Es decir, la economía está creciendo en tanto en cuanto se están inyectando continuamente billetes que hacen que los valores de los activos, el valor de los activos siga subiendo. Y en base a esos valores, es en base a lo que valoramos nuestro Producto Interior Bruto. Nuestro Producto Interior Bruto es X valor en dólares o en euros según el valor que tienen sus activos. Pero es que el valor de sus activos está viciado porque se ha fabricado muchísima masa monetaria. Entonces, lo único que son variables reales que nos permiten saber por dónde estamos es las variables en cuanto a consumo, en cuanto a empleo, e incluso las variables de consumo tampoco son reales del todo. ¿Por qué? Porque buena parte de ese consumo responde al crédito, que vuelve a ser la pescadilla que se muerde la cola, vuelve a ser el crédito a través del dinero fiat, que es la oferta monetaria, que es inyección de liquidez a bancos que luego lo prestan a través de la tarjeta de crédito, por la cual tú puedes comprar más activos que ceban el consumo, solo que de algún modo quizá eso reduce el paro, ¿vale? Pero, en definitiva, hay un crecimiento económico que no parece sentirse en lo que se refiere al mundo tangible, actual, real, que tenemos cerca, en el que digamos, no, la economía se ha recuperado. Bueno, quizá nominalmente, pero no externamente. No vemos un nivel de vida como el del año 2005 de vuelta en España, ¿verdad que no? Entonces, yo creo que eso es algo que queda implícito. Ni siquiera en Londres, donde yo me encuentro, el nivel de vida probablemente sea comparable al del año 2005, donde la gente tenía unos sueldos bastante más altos, bonificaciones más altas, y sobre todo la población tenía, creo yo, bastante más disponibilidad. Es decir, ahora se abunda más el pluriempleo, las sobrehoras de trabajo, ¿vale? Y de algún modo, una contracción del peso del sector público en lo que se refiere a servicios. Y es normal, porque esta es otra conclusión que sacamos cuando vemos el mundo actual. Para competir con China, realmente el estado del bienestar tiene que ser desmantelado y por el cual el gasto por ciudadano tiene que ser reducido. Si en China el sueldo es de $2, de 4 horas la hora en una industria, y en Estados Unidos es de 18 horas la hora, no pueden competir con ellos, ¿vale? Porque evidentemente la industria china va a tener muchos más ciudadanos chinos trabajando horas ahí que las horas de trabajo que se pueden comprar por parte de la otra industria. Porque al fin y al cabo es eso, son horas de trabajo, vendemos trabajo, es un mercado, el mercado de trabajo. Se venden horas de trabajo. Si están a $2 la hora, a 4 horas la hora, comparado con 16, 18 horas la hora, evidentemente tenemos mucho menos acceso a producción, a horas de trabajo, ¿vale? Entonces, todo esto nos conduce a que aún lo que han llamado muchos un reseteo monetario, porque si el dólar no puede sostenerse, si el dólar realmente nos va a llevar a ese colapso en el cual nos damos cuenta que el mundo entero ha sido dolarizado y que no hay solución, porque ahora quitar el dólar significaría que si reducimos la masa monetaria de dólares circulando, lo que vamos a hacer es disparar la tasa de interés en una época en la que no existe un crecimiento real para respaldarlo. Si la tasa de interés aumenta y no se pueden pagar las deudas porque no hay crecimiento suficiente para pagar el capital prestado, la tasa de interés sobre el capital ni mucho me va a poder ser pagable. Es decir, si crecemos al 2%, pero la tasa de interés es del 7%, nos falta un 5% para poder saldar las cuentas. ¿Me seguís? Y eso es un default, eso es una quiebra. Luego el sistema está en quiebra. Y para poder pagar un sistema en quiebra, lo único que se puede hacer es que crear una forma alternativa de dinero que sea más estable y que no pueda ir por la puerta trasera a fabricar billetes para poder pagar deudas que se han creado sobre esos propios billetes que han sido fabricados. ¿Me seguís? ¿Vale? Esta es un poquito la conclusión de toda esa visión sobre criptos y dinero fiat. Muy buena pregunta la de Carmen al respecto. Veo que Carmen le está dando duro a esto, porque en realidad, en esencia, quizá probablemente el mundo de la criptomoneda actual sea la transición que alguno contará una historia que luego dentro de 60, 70, 100 años se cuente. Aquella historia fue la explicación de cómo el dinero cripto apareció en la época, en aquellas décadas en las que se produjo
una transición, una revolución monetaria. Y el mundo, igual que el de Dorothy cambió del blanco y negro a color, nuestro mundo también cambiará, materialmente hablando, cambiará la forma de entender las relaciones económicas, cambiará probablemente, yo pienso, pero esto ya es teorizar mucho, que probablemente vayamos a un mundo en el que no trabajarás para una empresa con una seguridad social, etcétera, sino que estaremos dentro de una especie de mundo globalizado en el que todo el mundo ofrecerá servicios online y podrá cobrar por sus servicios a través de una criptomoneda dentro de un propio blockchain, todo auditado, todo controlado, una moneda mundial que lo controle todo y que realmente tengamos un mundo mucho más atomizado. Ya no existirán grandes estructuras, ya no existirán estados, sino que existirá un mundo mucho más pequeño, autogestionado y sobre todo, y aquí está la clave de ese mundo de criptos, autosostenible. Si el mundo está autogestionado y está atomizado, ya no puede haber grandes colapsos, ya todo se ajusta constantemente y si está digitalizado, el ajuste que hace 100 años no se podía producir con el patrón oro, ahora se ajustaría inmediatamente. Hace 100 años el oro implicaba traslados de oro de una zona económica a otra según su balanza comercial y por tanto duraba bastante tiempo esa transición de flujos de comercio y de capital para que se ajustasen las balanzas comerciales de los países. En cambio, si existiese un oro digital y fuese instantáneo, las balanzas comerciales podrían estar continuamente en equilibrio, prácticamente, ¿vale? Y es aquí donde veríamos que realmente el sistema como tal podría empezar a vivir, tener vida propia y sostenerse a sí mismo sin que hubiese bancos centrales dictando, ¿vale? No sé si me he ido muy a fondo, muy filosófico en esta explicación, pero creo que es un poco la No, visión real de es esto. bueno que profundicen este tipo de temas porque hay personas bueno, que invierten, que compran monedas sin saber realmente lo que hay detrás de la moneda, los del blockchain, cómo se creó, quién fue el creador, cómo se distribuye. Y creo que es importante estas nociones de conocimiento tan profundas para que las personas sepan qué están tratando a la hora de comprar o vender Bitcoin, o no solo Bitcoin, Ethereum, Monero, Ripple, cualquier tipo de criptomoneda que se ha creado. Claro, claro, claro. Yo pienso que es esto, que es un experimento sobre el dinero del futuro y como experimento que es, yo sí soy partidario o pienso que en un futuro valdrá muchísimo porque realmente ya lo han testeado. Ahora le han quitado el foco de atención de en medio porque ya han visto que funciona. Le quitan el foco de atención de en medio y cuando llegue el momento, cuando realmente el sistema monetario se encuentre en apuros, ya saben que está la alternativa ahí, que va a ser el dinero cripto, el dinero digital y a través de un blockchain encriptado. Y por lo tanto, si ya saben eso, ya no hay más que hablar. O sea, ya saben que esa tendencia está ahí. Somos nosotros los que en todo caso podemos escoger situarnos dentro de esa alternativa porque sabemos que el sistema monetario actual es muy inestable, tal como está ahora mismo. Es un castillo de naipes y por lo tanto, si sabemos tener esa visión y esa visión es acertada, aquellos que estén colocados en la cripto como ahorro, no como trader, sino como ahorro directamente, activos que tengas pasivos ahí, o sea, gestión pasiva de tus activos a través de la cripto, tener, tú lo has dicho, Ripple, tener Bitcoin, Litecoin, Ethereum, porque sabes que tanto una como otra se van a legitimar en el futuro y probablemente no van a desaparecer ya. Vale, ¿más preguntas o cuestiones? No, por ahora no, solamente Jordi, bueno, nos has puesto un mensajito y dice, madre de Dios, es súper interesante, pero os tengo que dejar, Manuel, ya te pediré la grabación por correo electrónico, ¿vale? Perfecto, Jordi, me gusta que estos mensajes de agradecimiento, porque de verdad, este tipo de información hay que valorarla. Son información que cualquier profesor no sabe, experto en macroeconomía o tanto como él lo ha explicado en criptomonedas, ¿vale? Estos son conocimientos de valor y en este caso nos lo ha impartido Gonzalo, que es el que hace posible esto. Gracias, Manuel. ¿Vale? Solamente, Gonzalo, nada, decirte lo de el evento que vamos a hacer allí en Tenerife. Si quieres decir algo más. Sí, nada, ¿te llegó por fin el enlace para que lo podamos compartir con el resto de personas que nos escuchen? No me ha llegado, pero podríamos hacerlo de esta manera. Me lo mandas por correo electrónico y las personas que están interesadas en participar en ese evento me mandan un correo y yo se lo mando y sin problema, ¿vale? Claro, pueden buscarme también en Twitter, en Facebook o en LinkedIn, buscan Gonzalo Cañete y pueden directamente apuntarse, ¿vale? Porque lo he publicado en mi perfil. Tienen el enlace, lo pinchan y pueden apuntar sin problema. Vale, y por parte de área de inversión, cuando tú que pones área de inversión en Google y te metes en nuestra página web, sale También lo tenéis, claro. lo primero. ¿Vale? Eso es. También lo tenéis vosotros en la página web. Y nada, solamente eso y decirte que, bueno, que espero que tengas una entrada para mí y que me invites si puede ser.
Eso espero, eso espero. O sea, tenemos que hacerlo el día 15 de agosto. Hay términos y condiciones. Pensad también que entre los términos y condiciones están que si no hay un mínimo de gente que se apunta, lo acaban cancelando. Por lo tanto, yo creo que está regalado. O sea, realmente hay que aprovecharlo, pasarlo a los amigos, a quien quiera, porque yo creo que en pocas ocasiones hemos visto un evento como este que se invite a todo el mundo sin restricción de ningún tipo a participar de una cosa tan explosiva, tan interesante como ese viaje para hablar de TI en una isla en la que podamos estar 4 días, 3 noches, todo pagado, hotel de lujo, etcétera. Me parece muy bonito, una iniciativa muy bonita y hay que aprovecharla, porque ya digo, si no se llega a un mínimo de personas que estén interesadas que vayan a participar en el sorteo, lo cancelarán, ¿vale? Están los términos y condiciones. Así que lo único que pide Swissquote en este caso para participar es que todo el mundo le interese. Si la gente le interesa, se realiza y allá vamos y ojalá que sí, ¿sabes? Ojalá que estemos todos allí y que se pueda celebrar en condiciones. Yo creo que sí, que esos días que vamos a estar va a ser increíble y que se va a pasar bien allí. Así que meterse en área de inversión, inscribir y nos estamos poniendo ya en marcha para hacer lo del sorteo. Así que no demorarse mucho en este tema y hacerlo cuanto antes, ¿vale? Perfecto. Bien, y dicho esto, nada, simplemente lo de siempre, Gonzalo. Te quiero agradecer que nos des estas clases tan profundas, que nos enseñes y que nos instruyas todos los webinarios que tenemos todos los meses contigo. Me lo paso pipa, Manuel, me encanta, tú lo sabes. Y nada, y para mí encantado de poder compartir esto con la gente y que a la gente le interese estos temas, porque a mí francamente me fascinan. Bien, perfecto. Pues entonces quedamos para el siguiente webinario. A todas las personas que hayan asistido y que les haya gustado, solamente daros las gracias por venir. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido, que es lo más importante. Y bueno, para la siguiente nos vemos, ¿vale? Un abrazo a todo el mundo. Chao.